Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a seguir con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En los anteriores videos hemos seguido analizando sobre citas de Ellen White, así como textos bíblicos que tienen relación con ese periodo de 6000 años o 6 milenios. En el anterior video hemos analizado acerca de citas de Ellen White que hablan acerca de esos 6000 años, dependiendo el contexto, en este caso de la historia también, desde qué punto lo está relatando Ellen White conforme ella tuvo esa visión. Y en general todo esto nos va a ayudar a seguir profundizando aún más y sabiendo que en realidad hay un periodo de 6000 años y que termina en un año. Cada una de estas temáticas, cada uno de estos videos que hemos estado tratando, son nada más y menos para pues seguir estando seguros, seguir mostrando evidencias, mostrando argumentos lo mejor posible entre todas las fuentes que hay, así como de información y como lo que nos dice la Biblia, para que esto nos pueda ayudar a tener mucho más confianza en Dios. ¿Por qué? Porque normalmente en las iglesias, en ciertas congregaciones, no digo que en todas, ya lo he mencionado, que no se dicen las cosas como son, no se hablan de temas a profundidad como este, y que la gente lo ignora. Los pastores, los sacerdotes quizás no han profundizado muy bien para saber realmente de qué trata y cuál es el objetivo de hablar sobre esta temática de la segunda venida de Jesús, pues se quedan demasiado cortos. Bueno, recordemos que todas estas temáticas, así como todos estos videos que hemos estado haciendo, no son para mi propio beneficio. El decir que esto yo lo encontré, yo lo descubrí, esto es mío, esto yo lo encontré por mí mismo. Por supuesto yo lo encontré, pero gracias a alguien, que gracias al Espíritu Santo, que pues me logró dar esa revelación, porque yo no conocía este tema y hay gente que ya lo conocía desde hace ya varios años y yo nunca tenía la idea, nunca había tenido esa idea de que esto podía ser. Por tanto, no nos dejemos convencer por personas que dicen que hay quienes ofenden sus religiones, que hay que tener respeto. Simplemente las cosas hay que hablarlas como son. Sabemos la historia de las religiones, sabemos la historia o cómo se formó nuestras religiones, en las que hemos profesado durante muchos años. ¿Hay alguien que realmente lo sepa? El que profesa su religión sabe realmente la historia de su religión. Simplemente hay que estar seguros de eso. No ir con el más o menos, yo de vez en cuando voy a congregarme, pero pues la historia de mi iglesia, de la congregación donde yo me congrego, no la conozco. Pero en fin, no se trata de volverse fanático religioso, por supuesto que no. Ya lo he mencionado desde hace ya varios videos, desde hace ya videos anteriores, y ya he mencionado la relación que hay entre el fanatismo y el buscar con seriedad las cosas, porque uno quiere conocer más. Para mí en lo personal, el conocer más es un regalo. Es un regalo, y que para mí esto me va a ayudar a saber cuáles son esas mentiras que hay por detrás, y que normalmente pues hay tantas personas que son retractores. Siempre va a haber a esas personas, o siempre va a haber personas que se opongan al mensaje. ¿Por qué?
porque quizás esas personas nunca se han puesto a investigar, nunca han buscado la forma de conectarse con ese Espíritu Santo, porque quizás algunas cosas yo también me he llegado a equivocar, pero sé que el objetivo de esta temática es lo que hemos estado tratando. Yo sé que hay personas que pueden hacerme críticas en estos videos, y aunque no he visto porque no tengo tantos suscriptores, yo sé que apenas voy empezando en este canal, y pues quizás más adelante podría tener críticas o quizás insultos, no lo sé. Podría ser. Espero que no sea así, simplemente que sea una crítica que me pueda llevar a algo constructivo, ¿no? A poder analizar por qué me están haciendo esa crítica y comprobar que eso que me están diciendo sea cierto o no sea cierto, y hacerlo con argumentos, ¿no? Con la información a la que debo acudir para poder encontrar esa respuesta. Simplemente, señores, pienso que no debemos permitir ser engañados por esa élite que nos está gobernando, porque ellos manejan muy bien, conocen los textos bíblicos, los conocen. Por supuesto que la masonería aplica los textos bíblicos que nosotros ocupamos para poder conocer más o tener más conocimiento de la palabra de Dios y acercarnos más a tener esa conexión espiritual con Dios. Y hay personas que están impidiendo eso, como los famosos jesuitas, que están desinformando y que están detrás de las religiones, como la Iglesia Católica, como etcétera, muchas religiones, ¿no? Como los masones que están con la Iglesia de los Mormones, etcétera. Aunque esto quizás les ofenda a muchos de los que vean mis videos y quizás se interesen en ciertas cosas que trato, y a otras cosas quizás las desecho, no lo sé. Pero yo lo que trato a través de toda esta temática es mostrar la verdad, tratar de mostrar la verdad bajo todo lo que la Biblia nos dice, y sobre todo hablando con seriedad las cosas, no hablando de forma como fanático religioso, ni engancharme a esa idea, ¿no? Pues vamos a continuar con la temática. Antes voy a comenzar con un texto bíblico, como es habitual. Desde hace pocos videos comencé con esto, y que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, del 1 al 9, que dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Continuamos del 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Y recalco la palabra levántate, porque vamos a ver algo muy genial. 4 cargando al paralítico más el paralítico más Jesús es igual a 6. ¿Por qué estoy relacionando otra vez esto? Y quizás algunos podrían cuestionar esto que estoy mencionando aquí. Representando los 6000 años y el inicio del sábado milenial o séptimo día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Otra casualidad más es algo que me vuelvo a cuestionar si esas casualidades existen en la Biblia. Y como ya lo he dicho, Dios no crea casualidades. Y si esto nos lleva nuevamente a esa conclusión, recordemos lo que habla el capítulo 2 de Marcos, que dice, levántate. ¿Recuerdan el texto bíblico que mostré en el video anterior, al inicio del video anterior? Que también hablaba, recuerdo que era una niña, que fue el que mostré, y decía, levántate. Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿qué va a hacer? Nos va a levantar. Va a levantar a los muertos para que ellos sean resucitados. Y sabemos el objetivo de todo lo que hemos estado tratando en esta temática, que son los 6000 años. Y ya lo hemos comprobado con citas de Ellen White, lo hemos comprobado ya con la cronología, aunque nos falta aún terminar esos 2000 años, de los cuales aún sigo tratando, nada más que pues, quiero mostrar ciertas cosas para que esto sea un complemento de esa cronología. Por tanto, la evidencia es clara. Levántate. Aquí dice, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nuevamente nos está haciendo referencia a esos 6000 años cumplidos de terminación ya del pecado en esos 6000 años y el inicio del sábado milenial. Y pues muchos quizás dirán que esto pues, es una coincidencia, pero yo estoy seguro de que la Biblia no dice casualidades, sino va a coincidencias, sino va a evidencias y va a textos que simplemente la mente humana no está preparada para poder entenderlas. Por eso es que muchos no las entienden. Cuando leen una Biblia, obviamente no vamos a entender por primera vez si no nos sometemos o no conocemos o buscamos esa revelación. Así que no se trata de que sea el iluminado el que encuentre esas respuestas. Simplemente esto es obra de un ser superior, el que muestre este tipo de mensajes, y otra es que esa persona acepte o se someta para poder encontrar esas respuestas. Todos podemos entender el mensaje, por supuesto que todos lo podemos entender. Quizás algunos no es su momento, otros lo conocerán más adelante. Recordemos la parábola de los trabajadores de la hora undécima, la cual nos habla o nos transmite ese mensaje para todas aquellas personas que aún no conocen el mensaje, que aún quizás están dormidos o ignoran el mensaje, quizás nunca lo conocerán, pero simplemente a cada uno de nosotros pues Dios nos juzgará de la manera que es justa. Eso es un hecho. Así que cada quien, si yo predico a alguien un mensaje y quizás no lo entiende, es porque quizás no sea su tiempo, o lo ignore, por fanatismo religioso, o porque se cierra, o no lo sé. Ya lo he mencionado, los factores por los cuales otras personas no pueden aceptar un mensaje o conocerlo. Vamos a continuar con la parte en la que nos hemos quedado en la temática anterior. En el video anterior, Jesús es la puerta. No voy a leer todos estos textos bíblicos, simplemente voy a leer la parte que está en rojo, nada más. No voy a leer los completos, más bien. Vamos al capítulo de Mateo
el capítulo 10, versículos del 38 al 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marcos 8, versículos del 34 al 38. Tome su cruz y sígame. La cruz, sábado, juicio asociada al 3 y 8, destrucción en segunda y tercera venida de Jesús. Recordemos que la simbología de la cruz tiene una similitud a la simbología que nos muestra o representa el arca de Noé, así como el arca de la alianza, que eso se puede explicar en otra temática. Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 28. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Nuevamente nos habla esa representación de su resurrección del tercer día del Hijo del Hombre. Recordemos que Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, y que Él es como una imagen o una figura espiritual, la cual nosotros debemos seguir, y que debemos buscar la forma de parecernos a Jesús. Por eso es que Él menciona al tercer día. ¿Y con qué representación o con qué nos asocia este concepto de lo que dice este versículo? Pues al tercer milenio. Es cuando nosotros vamos a resucitar. Al tercer día, sabiendo que un día para Dios son 1000 años, al tercer milenio viene Jesús por segunda vez. Por tanto, esto es una simbología de que Jesús no se iba a olvidar de nosotros, iba a regresar por segunda vez, una vez cumplido esos 6000 años o esos 2000 años desde que Jesús muere en la cruz y es resucitado hasta su segunda venida. Ahora vamos a... también en el versículo 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esta también es otra simbología de lo que nos muestra el 8, de lo que es la eternidad, que también representa la tercera venida de Jesús. Lucas capítulo 14 versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, así no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí también nos muestra cómo debemos llevar la cruz. Es algo con lo que Él nos está asociando, por las cosas que nosotros tenemos que pasar, porque Jesús pasó por cosas, una situación de angustia. Y también nosotros vamos a pasar por lo mismo. Todos aquellos que seamos fiel a Él, que tengamos esa fe, esa confianza en Él, y que lo sigamos día a día, vamos a tener problemas. Personas se van a burlar de nosotros por la seriedad con que nos estamos tomando el Evangelio, y que no estamos siendo fanáticos religiosos, nuevamente lo menciono, sino que estamos buscando la forma de hacer lo que Él quiere. Obviamente no debemos llevar a extremismos todo lo que es el Evangelio. Simplemente seguir predicando, hacer la obra, porque sabemos que también tenemos una vida social, tenemos una vida familiar, etcétera, en la cual nosotros tenemos que convivir con la gente y tenemos que asociarnos con ellos, así como también tenemos horas de trabajo, tenemos horas de estudio, no lo sé, cada quien tiene distintos hábitos, ¿no? Pero obviamente sabiendo y conociendo lo que Dios quiere que hagamos, y no hacer todo lo contrario. Bueno, ahora vamos a
la parte de los textos bíblicos que menciona dientes. Ok. En este caso, Mateo 22, del 1 al 14, hay un versículo que dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el rollo, el lloro y el rechinar o el crujir de dientes. Aquí nos menciona algo muy importante acerca de que hubo alguien que no estaba vestido con ese traje o ese vestido de boda. Dientes, lo dice Jesús 6 veces en Mateo 8:12, 13:42, 50, 22:13, 24:51 y 25:30. Nos menciona curiosamente 6 veces. Shabbat es descrito en literatura judía como novia y reina. Recordemos el esposo y la esposa. La esposa es la iglesia y el esposo es Dios. Eso es lo que nos transmite la Biblia. El sábado será la señal para entrar en el reino de Dios, casa sin la cual será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa la palabra sábado, Shabbat? Metafóricamente, cada fin de semana es una boda entre el hombre y el Shabbat. En toda poesía hebrea al Shabbat se le trata de novia y al hombre como el novio. Muchas poesías o canciones hacen uso de esta analogía y en muchas bodas judías se escuchan, al entrar a la Yupá, canciones de Shabbat y viceversa. Cuando entra el Shabbat, canciones de bodas, en la canción del video usa una oración del Tehilim, Salmos, para recibir tanto a la novia verdadera como al Shabbat, usando la música de la canción Aleluya de Leonard Cohen. Los nombres de los días de la semana en español están basados en estrellas o planetas. Lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter y viernes, Venus. El día domingo estaba dedicado al sol. Aún lo está en inglés, Sunday. Recordemos lo que mencioné anteriormente acerca del cambio de día de reposo. ¿Por qué está cambiando el papado? El actual papa, que está haciendo diálogos interreligiosos y está moviendo esa agenda para que todo eso se llegue a cumplir, por un motivo. Y la evidencia es de que la palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque si no, no habría alguien que esté moviendo el día de reposo del sábado al domingo. Sábado al domingo, domingo en inglés, como lo dice aquí, Sunday. Pero los años se lo dedicaron al Señor y la palabra dominica llegó a ser domingo. Y el sábado, los ingleses se lo atribuyen al planeta Saturno, Saturday. Pero el resto de los idiomas tomaron el nombre de la palabra Shabbat y no solo que copiaron la costumbre de descansar un día de la semana, sino que le siguieron la fidelidad también al nombre. En latino o italiano le dicen sábato y al español, que deriva del romano, llegó como sábado. Como se escucha, es una transformación de la palabra Shabbat del hebreo, pero porque S y no SH. Al Shabbat le pasó lo que le pasó a todos los nombres hebreos que llegaron de Israel a Europa. Los griegos, quienes fueron los primeros que pisaron Israel, no tenían en su idioma el sonido sh, y por ende a Shimón lo llamaban Simón, a Shmuel lo llamaron Samuel, a Shlomo Salomón, y si el nombre tenía 2 veces la letra sh, como Shimshon, los griegos tuvieron que llamarlo Sansón. Datos muy curiosos, ¿no? Los demás pueblos europeos tampoco tenían el sonido sh en sus idiomas, y es así como los ingleses lo inventaron con 2 letras sh. Los franceses hacen ese sonido con otras 2 letras sh, y los alemanes incluso con 3, ese ZK. El apellido de mi amigo Mario Skolnik, en alemán se pronuncia Skolnik. Shabbat entonces se transformó en el latino en Sabbat,
y de aquí cada idioma se lo acomodó a su gusto, comodidad de la lengua. Los italianos le agregaron una O al final para que sea más fácil terminarla y le dicen sabato. Los rusos le dicen subota, los húngaros sambat, los franceses samedi y los alemanes samstag. Si estas palabras las escribimos en hebreo son aún más parecidas. Entonces, tú que vives en la diáspora, recuerda que si mañana descansas es gracias a la ley de la Torah y no de tu actual gobierno. Recuerda también que sábado viene directamente de la palabra Shabbat. Esto lo extraje de una persona que subió pues esta fuente, que me pareció muy importante, muy interesante también, en Facebook, y que pues muestra estos datos muy curiosos de cómo es que pues le llamaban y se le sigue llamando Shabbat. Aquí son otros textos de los que hemos estado mencionando. Por ejemplo, segunda de Samuel 23:21 habla de la lanza usada para ser hendida en su cuerpo contra él. Pasa a ser su victoria siendo guiada por él mismo. La lanza tiene un significado en la Biblia y que lo podemos indagar aún más en toda la temática. Pero más que nada, la lanza en el Strong pues tiene una derivación bastante extensa, yo diría, y que de la cual podemos profundizar para encontrar y relacionar o enlazar conceptos que nos remarca toda la Biblia y que son importantes para poder conocer el porqué, o aún más ese conocimiento del por qué Jesús murió en la cruz. Sabemos que muchos tenemos pues ya la noción de por qué Jesús murió en la cruz, por nuestros pecados, porque en él recayeron todos sus pecados. Pero aún la Biblia muestra tantos significados, tanto desde el arca de Noé, la muerte de Cristo en la cruz, la nueva Jerusalén, el arca de la alianza, que la verdad puede resultar bastante interesante todo lo que podemos encontrar ahí, pero es una profundización tan extensa de la que nos podemos llevar horas, sino que hasta días. Bueno, también Job 9, versículos del 1 al 13. Cosa entre mil, el sol no sale, sella las estrellas, Orión, ira. Bueno, todos estos conceptos, pues recordemos que también están asociados principalmente con Jesús, con Dios, que pues realmente Dios vive en Orión. Ese es donde reside, donde tiene su lugar en general. Es lo que es de donde va a venir Jesús, de Orión, y va a llegar hasta la tierra. Eso es lo que nos lleva a la concordancia Strong cuando la profundizamos aún más. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Bueno, recordemos que ya mencioné algo sobre las Pleiades, que pues asocia a esa estrella principalmente de 7 puntas, y que muy curioso que también ese 7 lo ocupan en muchos medios de entretenimiento, en simbologías de ciertas compañías, etc. Salmos 90, versículos del 1 en adelante, y yo voy al versículo 10 nada más. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Precisamente por algo Dios marca este punto de los 70 años. Sabemos que en la actualidad las personas ya no viven muchos años como si vivían en anterioridad, en épocas pues pasadas. Hoy en día es muy difícil encontrar personas pues ya de más de 80 años o más de 70.
Ya en definitiva el cáncer y muchas enfermedades pues terminan por finalizar el ciclo de vida de cada uno de nosotros. La verdad es que esto es triste porque pues ahí se termina, muchos creen que ahí se termina todo, los que tienen esa creencia. Otros pues sabemos que tienen creencias espiritistas y que creen que el alma pues pues viaja, ¿no?, por otro lado, lo cual es una aberración, es una mentira. No es nada espiritual, es algo espiritista, entre otras cosas, ¿no? Este texto es justo anterior a Oseas 6 del 1 al 3, del cual nos habla de que después de 2 días nos herirá, nos curará. Oseas 5 versículos del 13 al 15 dice: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Aquí notamos una comparación de que pues Dios se muestra como un león, tiene una representación de ese león. Recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá, que representa un león. Y también recordemos anteriormente de cómo Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Notamos ese plagio que podemos encontrar entre uno y otro. Sabemos que Satanás copia las cosas de Dios. Recordemos que, pues así como en las constelaciones, porque también las constelaciones tienen un significado divino, porque ahí está plasmado el plan de salvación, y Satanás lo ha torcido para cambiarlo o hacer la astrología, ¿sí?, para tergiversarlo y volverlo la astrología, los horóscopos, como los caballeros del zodiaco de la famosa caricatura, bueno, famosa, digamos que salió en televisión abierta, en la que pues hay 12 casas. Es muy curioso que 12 casas con los 12 discípulos de Jesús. Qué curioso, ¿no? Que también en ese tipo de cosas hay alguien que se encargue de plagiar eso. ¿O es otra casualidad que eso esté pasando? Yo no creo que sean casualidades. Simplemente no hay alguien más que invente cosas aquí, sino que las plagie. Y sabemos que es ese ser llamado Satanás, que hizo esa rebelión en el cielo. ¿Y qué ha hecho? No sabe inventar cosas nuevas, no sabe, pues, no crea vida. Por supuesto que no la crea. Él simplemente busca los medios para poder hacer milagros. Por supuesto que hace milagros y cura también. Recordemos todas esas técnicas de curación de las que nos habló esa chica que pasó por tantas pues, prácticas, terapias para sanarse, porque recordamos todo lo que esa chica explicaba y cómo se sentía por dentro, y que pues lograba curarse y volvía otra vez a lo mismo. No lograba, era un ciclo que no terminaba, que volvía a buscar otra doctrina y otra vez volvía a enfermarse, a estar con ese problema. Joel 1 versículos del 15 al 20, Joel 2 versículos del 1 al 13, en el contexto del día final, la segunda venida de Cristo. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Y menciona acerca de ese día cercano. Joel capítulo 2 versículos del 1 al 3. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes, se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y aquí vemos más textos, por ejemplo, Zacarías 3, versículos del 1 al 10, arrebatados para la salvación en el día final, la segunda venida de Jesús, nos habla más acerca de lo que hemos estado tratando. Juan 10, versículo del 27 al 30, arrebatados por él tenemos seguridad eterna. También podemos ver más acerca en Juan 10, versículos del 27 al 30, en la Reina Valera. Judas, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Y esta parte que forma una parte de una profecía mesiánica. Isaías capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Más en Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37, curados por su llaga, pero todo se restablece en su segunda venida. Aquí podemos ver textos que nos hacen referencia a esto. Recomiendo todos estos textos que estoy pasando, que los puedan leer con detenimiento. Segunda de Pedro, versículos 13 del capítulo 3, Apocalipsis 21, versículo 4, y aquí nos habla de cosas como hirió y nos vendará, herir, sanar, y el tercer, el séptimo y el octavo, Deuteronomio 32, 39, Segunda de Reyes 20, 25, Salmo 147, 3, Isaías 19 del 22 al 25, Isaías 57 versículos del 15 al 19, Jeremías 17 versículos del 12 al 14, capítulo 30 del 7 al 24, Juan 4, 42 al 54, Juan 7 versículos 1 al 24, y luego en Deuteronomio 32, 39 hay algo que nos menciona de lo que ya hemos tratado, como en Oseas versículo 6 del 1 al 3, que nos dice: ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Muy curioso, ¿no? Porque esto se puede asociar a cuando nuestros padres nos educan y a veces como dicen, nos zarandean, ¿no? nos pegan, de tal forma para que nos puedan corregir, que podamos ser orientados. ¿Y cómo le llamamos a Dios normalmente? Aparte de Dios, Padre nuestro. Ya vamos enlazando un poco esos conceptos de lo que hemos estado tratando. Pues sabemos que nuestro Padre eterno, al que nos dirigimos como Padre nuestro, o a Dios, Él nos va corrigiendo. En este caso la Biblia lo que hace es educarnos, corregirnos, para que podamos ir por buen camino, podamos ser prósperos y vivir el mayor tiempo posible, y quizás poder conocer o llegar a esa segunda venida de Jesús. Y aquí menciona dos puntos muy importantes: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. A Dios no hay nadie a quien se le escape. Eso es un hecho. Él conoce las obras de Satanás, conoce las obras de toda la élite que nos está gobernando, ya sean masones, Illuminati, sociedades secretas, jesuitas, toda esa jerarquía piramidal, de la que voy a hablar en otra temática, por supuesto, una vez terminando ya con esa temática, y que pues Él conoce todas las obras de ellos, pero nosotros debemos de conocer las artimañas de Satanás, y la Biblia lo dice, para no caer en los engaños del enemigo, y para que no nos engañen, simplemente para que no nos confundan. Yo estoy en contra de la confusión. A mí me gustan las cosas serias, me gustan las cosas claras. Desde que estaba pues joven me
gustaba dejar las cosas claras tanto en lo que estudiaba, tanto en lo que hacía. Pues yo no me dedicaba tanto tiempo a lo que es hoy la Biblia, porque como la veía como un libro cualquiera, prefería dedicarme a otras cosas que no resultaban pues tan beneficiosas que digamos, como es ver televisión, ver películas, jugar videojuegos, ver tantas cosas en televisión que pues eso ni siquiera me ayudaba a tener un conocimiento. Y poco a poco esto me fue ayudando a mí. Y quizás pues esto pues, tenía que pasar, porque pues a mí me gustan las cosas claras. Y yo tenía una creencia, pero pues porque mis papás me la transmitieron. Y sabemos que eso pues fue bueno. Fue cuando decidí salir de esa iglesia católica. Y pues así también me invitaron a continuar otros estudios en otras congregaciones de cristianos, testigos de Jehová, de los cuales también terminé por salir. Y pues por eso es que estoy ahorita en este canal, buscando la forma de compartirle a usted, a todos ustedes, esta información. Y sobre todo que esto no es mío, sino es algo que Dios nos muestra y nos puede mostrar a cada uno de nosotros, pero simplemente siendo sinceros, todos aquellos que queramos conocer más y no quedarnos estancados en una religión que no sabemos si nos dice la verdad o no nos la dice, mientras no indaguemos. Bueno, pues ya notamos la relación entre lo que dice Deuteronomio 32-39 y Oseas 6 del 1 al 3. Algo muy curioso, ¿no? Yo hago vivir, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Recordemos lo que dice Oseas 6 del 1 al 3, que Él nos vendará y estaremos con Dios después de esos 2 días, o sea, en el tercer milenio estaremos con Él. Segunda de Reyes 20 versículo 5, ya lo había leído anteriormente, le dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Otra prueba más acerca de ese tercer día, ese tercer milenio, cuando estaremos con Él, a los que nos toque. Por eso tenemos que echarle ganas, buscando siempre cumplir todo lo que Él nos pide. Y nos sentiremos cada vez, nuestra vida va cambiando. Salmos capítulo 147 versículo 3, Isaías 19 del 22 al 25, Isaías 57 del 15 al 19. Voy a leer el versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Nuevamente habla de sanar. Y ya notamos ese enlace de textos, esa relación de textos de los que hemos leído anteriormente, así como en los videos anteriores, cómo nos llevan a eso de nuevo, cómo está constantemente Jesús mencionando esa sanación y de que Él va a regresar. Jeremías capítulo 17 versículos del 2 al 14: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Otra vez está mencionando la sanación. Jeremías 30 versículos del 7 al 24. Voy al versículo 14. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario curé, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Habla precisamente de esa causa de la magnitud de tu maldad, de la cual hirió, como un enemigo te herí. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Él. En todos ellos, todo ese pueblo, Israel, de aquel tiempo, así como todos los que seguían a Dios,
y que fueron fieles, y de un momento a otro se olvidaron de él, los hirió, y a causa de su maldad y la multitud de sus pecados. Y cómo vamos notando que todas estas personas, a través de toda esa jerarquía de esos 6,000 años, notamos la multitud de tus pecados, o sea, han arrastrado el pecado por año tras año y tras año. Y esto es otra prueba de que ese periodo de 6,000 años remarca todas estas situaciones que para Dios fueron una situación muy complicada y de las cual Él tuvo que actuar para que lograra cambiar cada uno de ellos. Hay quienes no cambiaron, murieron, otros que sí lograron cambiar, y que lo más probable es que ellos puedan ser salvos. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Sanaré tus heridas. Recordemos esa relación de conceptos con Oseas 6 del 1 al 3 y Deuteronomio. Juan capítulo 7 del 1 al 24, yo voy al versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Y por qué remarco acerca de los tabernáculos? Porque Jesús vendrá en tabernáculos, acorde a todo lo que la Biblia nos muestra. Son conceptos que ustedes pueden profundizar más. Yo simplemente los estoy colocando aquí para que ustedes puedan indagar en cada uno de ellos y notar el por qué estoy colocando todo esto, porque tiene un mensaje que ustedes aún pueden profundizar más y pueden tardarse tantas horas encontrando toda esa relación de esas situaciones y de lo que está por venir. Aguas de fuentes y ríos, agua del costado de Jesús es igual a sanar. Esto lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, 21-22, del 9 al 14, Lucas 6, versículos 18 y 19, Apocalipsis 22, del 1 al 4, Segunda de Reyes 2, 21, 22, 2 del 9 al 14. Bueno, aquí estoy mostrando todos los textos ya desplegados. Lucas 6, versículos del 18 al 19, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Otro acto de sanación, precisamente de Jesús, así como de todos los que nos ha estado hablando. Apocalipsis 22, del 1 al 4. Sanar con pasta de higos roja, igual a sangre de Jesús, su herida. Isaías capítulo 38, versículos del 21 al 22, primera epístola de Pedro, versículo 24 del capítulo 2. Todos estos conceptos, como lo que es la pasta de higos, ¿por qué se ocupó esa pasta de higos? Recordemos que la pasta de higos, o cuando tú partes un higo, es de color rojo. Es muy curioso cómo está enlazando pues al higo para sanar una herida. Recordemos que Jesús derramó sangre en la cruz cuando fue clavado, y también cuando ese soldado le encajó la lanza, ¿sí? Entonces todos estos conceptos los pueden ir profundizando ustedes en estos capítulos, y con la ayuda de la Strong, por supuesto, para poder encontrar el misterio, resolver esos misterios que al leer por primera vez la Biblia no sabemos por qué están enlazando una fruta como esta, o como le he dicho acerca de la lanza, el arca de la alianza, el arca de Noé, la Nueva Jerusalén, la cruz, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden ir profundizando. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Sana por su palabra Jesús el verbo, la vida. Salmo 107, versículo 20. Juan 1, versículos 1 al 4. Salmo 107, versículo 20. Juan 1, versículos del 1 al 4. Ya de aquí están desplegados.
o si ustedes los prefieren profundizar en sus Biblias. Sana el alma de los pecados, dolencias y rescata, Salmos 41:4, Salmo 103, versículo 3. Sanará en la segunda venida, Lucas 7:3, 8:2. Sanar es igual a transformación de los cuerpos en su segunda venida, Lucas 8, versículo 47, Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 58. Primera de Corintios 15 del 51 al 58 ya de desplegado, si lo quieren leer en sus Biblias. Sanar es igual a devolverá hijos a los padres, Lucas capítulo 9, versículo 42, y como referencia puse acerca de lo que estoy mencionando aquí, el conflicto de los siglos, página 703, y aquí los textos desplegados, Isaías 61, año en la Strong. Y aquí vamos al versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a hablar un poco acerca del año del jubileo, porque tiene mucha importancia en esta temática que hemos estado tratando. Vamos a Lucas capítulo 14, versículos del 14 al 22, que dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Bueno, recordemos que esto también está relacionado con los 6000 años, con todo lo que hizo él, lo que mencionó, de por qué el Espíritu del Señor estaba sobre él. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo, tenía 30 años cuando empezó su vida pública. Esos mismos años de su vida fueron aparentemente en silencio hasta que vino con Juan el Bautista para ser bautizado, y el Espíritu vino sobre él, recibió la unción y su fama se extendió por toda aquella región. La unción nos capacita sobrenaturalmente. Él enseñaba como quien tiene autoridad y la gente se sorprendía de su forma de enseñar. Iba a la sinagoga como era su costumbre y ahí estaba él congregándose. Mucha gente recibe la unción del Espíritu Santo, pero se queda solo en la experiencia. Jesús se revela en las Escrituras. La Biblia es la revelación de Jesús al hombre. Jesús, al ponerse de pie y leer el rollo de las Escrituras, mostró respeto ante la palabra. Este libro tienes que tomarlo en serio porque es la palabra de Dios. Mucha gente ha muerto por negarse a rechazar la Biblia y a Jesucristo. La Biblia tiene que llegar a ser tan importante como tu vida misma. Bueno, aquí menciona más acerca de esto, lo cual voy a continuar leyendo porque pues sí hay cosas que son importantes. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido. Podemos citar las Escrituras teológicamente, pero bajo la unción del Espíritu Santo nos volvemos uno con Jesús, y sus palabras se vuelven importantes, da vida. Nuestras acciones se vuelven efectivas como predicamos, oramos, servimos, etc. Anunciar buenas nuevas a los pobres, literalmente eran pobres, pobres sin recursos, en vergüenza. Los pobres en el tiempo de Jesús eran considerados pecadores. El Evangelio tiene el poder de levantar una nación. Proclamar libertad a los oprimidos, aquellos que están presos o cautivos en las guerras. El Evangelio libera de toda opresión demoníaca. El pecado, enfermedad, pobreza se deben de enfrentar como nuestros enemigos. Jesús nos ha dado el poder de liberar a la gente de demonios. Dar vista a los ciegos. Jesús literalmente dio vista a los ciegos. La ceguera espiritual es el resultado de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio.
Dios nos envía a nosotros para dar vista a los ciegos, enseñarles el camino de la luz. La unción me quitó la venda de la religiosidad, dándome la oportunidad de ver todo lo que Dios tiene para mí. Poner en libertad a los oprimidos, aquellos que sus vidas han hecho pedazos. Hay vidas tan dañadas que humanamente es imposible que salga algo bueno. Opresiones físicas como la enfermedad, opresiones familiares como matrimonios divididos y los hijos dañados por el divorcio. Opresiones emocionales como el miedo, el temor, la ira, opresiones financieras, maldiciones de pobreza y escasez. Cosas como estas que oprimen a la gente, Jesús vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Pregonar el año del favor del Señor, año de la buena voluntad, es el año que se libera a los que habían entrado en deudas y tuvieron que vender sus tierras, casas, familia y aún ellos mismos para poder pagar deudas. En ese año quedaba todo en cero y eran regresados sus bienes y familia a su lugar de origen. Otra vez empezaban sin deudas. Este es el año que Dios habla de su favor. El favor de Dios es que estés sin deber nada a nadie, y para eso vino Cristo, para predicar el año de la buena voluntad de Dios. En todas las áreas Dios quiere que estés sin deber nada. El rescate que Jesús hizo por ti fue integral, espiritual, emocional y físico. Su buena voluntad es tenerte en libertad, que vivas libre de toda atadura y lazo del diablo. Porque vivir oprimidos si tenemos al ungido para liberarnos, Jesucristo es nuestro libertador. Pues bastante buenas e importantes todas estas palabras que menciona este señor Alberto González, que habla un poco sobre proclamando el año del jubileo, el cual vamos a ver porque es importante eso. Y sabemos que todo esto no hay algo que quiera decir que sea mentira, es porque la verdad eso está pasando. Tantos problemas que hay personales que podemos tener, tanto de familia, tanto de trabajo, tanto cosas de las cuales no vemos la salida, cuando pues no buscamos a alguien que nos pueda ayudar, porque creemos que o confiamos en el ser humano para que podamos resolver todos nuestros problemas, cuando el mismo ser humano, por muy bueno que sea, muy especialista en ciertas profesiones, no nos va a ayudar a salvar nuestra vida completamente. Bueno, vamos a otros textos bíblicos. Y en estos textos bíblicos podemos encontrar que Jesús vendrá al inicio del séptimo milenio, será también en sábado. Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 21, yo voy al 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El sábado habló del año agradable del Señor, él abrió el rollo y lo cerró. El cielo enrollado como un pergamino al venir y al irnos. ¿Cómo enrolló? Él abrió el rollo y lo cerró. Recordemos cómo ese cielo se va a enrollar cuando venga Jesús. Si profundizamos en el libro de Revelaciones y en las citas de Ellen White, estamos como los cielos se van a enrollar. Es cuando se cierra ese ciclo y ya comienza el séptimo milenio. El año agradable del Señor, el jubileo, cuando Jesús vuelva, coincidirá en un año de jubileo. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 3 de Génesis, que dice algo sumamente importante y que ya había comentado acerca de este texto, que lo consideran para más adelante. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahora vamos al Levítico 25, versículos del 12 en adelante. Yo voy a leer únicamente lo que está remarcado en rojo. Cultivarás la tierra durante 6 años, y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año la tierra tendrá que reposar. Nuevamente haciendo referencia a ese séptimo, a ese 7. Pero ¿por qué? Ahora vamos al versículo 11.
El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. 50, el año 50 será para ustedes de jubileo. Recordemos ese dato. Aquí pueden leer todo el resto del texto. Ok. Recordamos la simbología que había entre Moisés y Elías. Que Moisés representa a todos aquellos que van a morir. En este caso, antes de que venga Jesús. Y Elías, que representa a todos aquellos que van a quedar vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Notemos esos dos casos, esa comparación. Ahora, ¿recordamos la edad de Moisés? ¿Qué edad tenía Moisés cuando murió? 120 años. Hay una relación en conjunto con lo que estamos hablando ahorita. Pues sí. Recordemos lo que Génesis nos dice, 120 años serán los años del hombre según Génesis 6.3. Año 50 es de jubileo acorde Levítico 25. Si nosotros multiplicamos los 120 años por los 50 años, nos da igual a 6.000 años. Los 6.000 años se cumplen justamente en un jubileo. Muy curioso, ¿no? Pues por algo es que también Noé dijo que ya esto se acababa cuando ya venía el diluvio, porque pues él recibió un mensaje de Dios y que nadie le hizo caso. Y precisamente cuando yo estoy predicando esto, y muchos estamos predicando, no nada más yo, otros más, sean pocos o muchos, pues seamos a veces ignorados por todo esto. Y no para pues beneficio propio, como los he dicho, sino porque pues no hay personas que no prefieren pues sacar ciertas cosas de cada uno de los videos. Otras pues ven las cosas pero no quieren profundizar más. Bueno, es decisión de cada quien en qué creer, ¿no? Pero pues la Biblia está ahí, y el que no tengamos el tiempo, eso no es un pretexto para decir que no podemos leerla. Yo tampoco tengo tiempo de muchas cosas y pues busco la forma de poder tener el tiempo. O sea, siempre vamos a tener un tiempo libre, al menos que pues estemos totalmente pues ocupados en cosas, en problemas, etcétera, no lo sé. Que tengamos que resolver problemas personales, familiares, no lo sé, hay muchas cosas. En general todos podemos tener el tiempo para poder leerlo, indagar. Y pues aquí vemos la relación, ¿no? De por qué pues Dios mencionaba esos 120 años. ¿Y asociado a qué? A esos 6.000 años. Y viene Jesús por segunda vez, en un año de jubileo. Bueno. Además, el texto de Deuteronomio 34, versículos del 1 al 12 nos proporciona otra clave. Voy al versículo 6 y 7 que dice: y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Beth-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Recordemos la edad de Moisés y lo que representa. Recordemos el texto de la transfiguración, de lo que nos menciona cuando Jesús fue con 3 de sus discípulos a ese monte donde encontraron a Moisés y Elías. 4 más 2 son 6. Nuevamente esos 6.000 años y Jesús viene por segunda vez. Ah, y por cierto, menciona tabernáculos. Cuando Pedro le dice: vamos a construir unas enramadas, para que
representación de la segunda venida de Jesús, ¿no? Bueno, algunos podrán cuestionar mucho esto o retractar todo esto que estoy mencionando, pero pues ahí está el caso, ¿no? Bueno, Dios no coloca los números de adorno, pues todo lo que Él hace es perfecto y los tiempos que Él maneja son también perfectos. Recordemos el caso de Elías, que fue trasladado al cielo, que representa a los que quedarán vivos antes de la segunda venida de Jesús. También no debemos ignorar este pasaje que vimos al inicio de la temática. Mateo 17 muestra también otro caso, que pues también menciona acerca de lo que estoy haciendo referencia de Moisés y Elías, del versículo de 1 en adelante. Y menciona que es cierto que Elías viene primero y que él arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Ahora hay que notar esas dos imágenes, como lo que pasó Elías, lo que pasó el Hijo del Hombre, Jesús Cristo. Y vemos cosas muy parecidas. 6 días es igual a 6,000 años según 2 de Pedro 3, versículo 8. 120 años por 50 años, un jubileo, Levítico 25, igual a 6,000 años. Y yo lo voy a dejar hasta aquí porque pues aún hay más textos que vamos a seguir viendo. Hay algunos que, pues como ya lo he dicho, no los voy a leer todos porque si no, no acabo. La temática se extiende aún más y eso es lo que no quiero hacer. Simplemente que ustedes los puedan leer con detenimiento en sus Biblias y que puedan profundizar en la concordancia Strong, por supuesto, que es algo que yo les recomiendo para que puedan encontrar todos los significados que nos pueden dar esos textos. Bueno, espero que esta temática les haya gustado más que las demás, si es que las demás les han gustado también y no se les han hecho tan aburridas. Espero pues no hacerlas tan aburridas, hacerlo más resumido. Y sabemos que la palabra de Dios hay que leerla con detenimiento y hay que leer todos los textos bíblicos que sean posibles para poder comprenderlo aún más. Pero esto es el tener mucha paciencia. Dios pide paciencia también para que podamos tener más revelación, más conocimiento de su palabra. Bueno, sin más, pues les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.